El drama legal de la década. La venganza de la esposa despreciada. Atención. Si te gusta ver cómo el karma golpea a los arrogantes, dale a me gusta a este video. Y por favor, suscríbete al canal para no perderte ni una historia de justicia. Toda la sala del tribunal soltó una risita ahogada cuando la abogada levantó el extracto bancario de Elena. Mostraba un saldo de exactamente 42 euros. Su exmarido, Marco Durán, se reclinó en su traje italiano, susurrando a su amante que por fin iba a ser libre de esa sanguijuela. Marco creía haber ganado. Creía que Elena era solo una artista fracasada y sin un céntimo, mendigando migajas. Pero Marco había cometido un error de cálculo fatal. No sabía que la mujer sentada tranquilamente en esa Rebeca de segunda mano ya no era solo Elena, el ama de casa. Estaba a punto de descubrir que el negocio fallido del que tanto se había burlado era, en realidad, una empresa pantalla para la mayor adquisición tecnológica en la historia de Europa. Cuando el juez leyera el documento final, Marco no solo perdería el caso, sino que lo perdería todo. Absolutamente todo. El ambiente dentro de la sala 304 de la Audiencia Provincial de Madrid era sofocante. El aire acondicionado zumbaba, pero no lograba enfriar la humillación ardiente en las mejillas de Elena. Estaba sentada sola en la mesa de la defensa. No había un equipo legal de élite susurrándole al oído. Solo estaba ella, agarrando una bolsa de lona desgastada, vistiendo una Rebeca de lana gris que había conocido tiempos mejores. Su pelo estaba recogido en un moño estricto y desordenado, y no llevaba ni una pizca de maquillaje. Para el observador casual, parecía derrotada. Al otro lado del pasillo, la escena era completamente diferente. Marco Durán, CEO de Durán Innovación, parecía recién salido de una sesión de fotos de Forbes. Su traje, hecho a medida, se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. En su muñeca brillaba un Patek Philippe, valorado en más que la casa donde creció Elena. Flanqueándolo estaban 3 abogados de Córdoba, León y Asociados, el bufete de divorcios más despiadado de toda España. Liderando el grupo estaba Silvia Córdoba, una mujer conocida en círculos legales como la Víbora. Se ajustó las gafas sin montura, se puso de pie y alisó su falda. «Su señoría», comenzó Silvia, su voz goteando una falsa simpatía que apenas disimulaba su desdén. «Estamos aquí hoy porque la demandada, la señora Elena Fuentes, se niega a firmar los papeles de disolución. Está exigiendo una pensión compensatoria exorbitante, 5.000 euros al mes, alegando que no puede mantenerse por sí misma». Silvia hizo una pausa, girándose para mirar a Elena con una mueca. Mi cliente, el señor Durán, ha sido más que generoso. Mantuvo los hobbies de esta mujer durante 5 años. Pagó su comida, su ropa y su vivienda. Y ahora, después de no haber contribuido absolutamente nada a los bienes gananciales, ¿ella quiere un sueldo por existir? «Objeto», dijo Elena suavemente. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta y se puso de pie. «Yo no solo existí, administré el hogar, organicé sus cenas de negocios, edité sus propuestas antes de que las enviara a los inversores». Marco soltó una carcajada ruidosa y burlona. Ni siquiera intentó disimularlo. El juez, Arturo Herrera, golpeó su mazo. «Señor Durán, conténgase o haré que lo retiren». «Disculpas, su señoría», dijo Marco, sonriendo con suficiencia. «Es que ella cree que corregir un correo electrónico crea una empresa de 1.000 millones de euros. Es adorable, de verdad». Silvia Córdoba reanudó su ataque. «Su señoría, veamos los hechos». El señor Durán
construyó Durán innovación desde cero durante el matrimonio. Ahora está valorada en 400 millones de euros. La señora Fuentes, por otro lado, inició un negocio hace 3 años. Las creaciones de arcilla de Elena, un estudio de cerámica. Silvia tomó un papel, prueba A, y lo agitó como un arma. Según sus declaraciones de impuestos, este negocio ha operado con pérdidas durante 3 años consecutivos. En el último trimestre, sus ingresos declarados fueron 0. Ella no es una socia, su señoría. Es una dependiente, una carga financiera. Y ahora que el señor Durán ha encontrado la felicidad con alguien que realmente opera a su nivel, Silvia gesticuló hacia la parte trasera de la sala. Sentada en la primera fila estaba Jessica, la amante de 24 años de Marco y su antigua asistente personal. Llevaba un collar de diamantes que Elena reconoció. Era el que Marco había afirmado haber perdido durante su viaje de aniversario a París el año pasado. Jessica le hizo un pequeño saludo de lástima a Elena. Solicitamos que el tribunal haga cumplir el acuerdo prenupcial, concluyó Silvia. 0 pensión. La señora Fuentes se va con sus efectos personales y su negocio, si es que se le puede llamar así. El señor Durán se queda con su empresa, el ático y la finca en Marbella. El juez miró a Elena por encima de sus gafas. Señora Fuentes, usted se representa a sí misma. ¿Tiene un contraargumento con respecto a su estado financiero? Elena miró a Marco. Él estaba revisando su teléfono, completamente imperturbable. La miró como si fuera una mancha en su zapato. Sí, su señoría, dijo Elena, su voz volviéndose más firme. Tengo un argumento. Pero primero, me gustaría interrogar a mi marido con respecto a la naturaleza de su éxito. Marco puso los ojos en blanco y se levantó, caminando hacia el estrado de los testigos. Parecía aburrido. No tenía idea de que la trampa ya había sido tendida. Marco prestó juramento, su mano apoyada casualmente sobre la Biblia. Le guiñó un ojo a Jessica. Elena caminó hacia el atril. No tenía una pila de archivos como Silvia. Tenía un único y delgado sobremanila. Señor Durán, comenzó Elena, usted afirma que no contribuí en nada a Durán Innovación. Es correcto, dijo Marco, inclinándose hacia el micrófono. Tú organizabas cenas, Elena. No codificaste el software. No cerraste los tratos con los inversores japoneses. Yo hice eso. ¿El trato con Yamato Heavy Industries?, preguntó Elena. Sí, el trato que nos puso en el mapa. ¿Y recuerda quién tradujo los contratos para ese acuerdo?, preguntó Elena en voz baja, porque los traductores que contrató no captaban los matices de los honoríficos culturales. Estuvo a punto de ofender al CEO, el señor Tanaka. Marco agitó la mano con desdén. Hablas un poco de japonés, porque hiciste un intercambio estudiantil. Ayudar con unas pocas palabras no es capital empresarial, Elena. Es ser una esposa útil. Deberías haberlo hecho. ¿Y el capital inicial?, presionó Elena. Cuando recién nos casamos, hace 5 años, usted necesitaba 50.000 euros para comprar el servicio. ¿De dónde salió ese dinero? Marco se puso ligeramente rígido. Fue un préstamo. ¿De quién? Fue un préstamo privado. Lo pagué con intereses. Fue de la herencia de mi abuela, Marco, dijo Elena, clavando sus ojos en los de él. El único dinero que tenía en el mundo, te lo di a ti. Silvia Córdoba se levantó de un salto de su asiento. Objeto irrelevante. El acuerdo prenupcial renuncia a los derechos sobre las inversiones iniciales si han sido reembolsadas. El señor Durán pagó ese préstamo hace 2 años. Tenemos el recibo. Al lugar, dijo el juez Herrera, aunque miraba a Marco con ojos entrecerrados. Señora Fuentes, siga. Pruebe por qué merece una pensión, o fallaré a favor del demandante. Elena respiró hondo. No quiero pensión compensatoria, su señoría. La sala se quedó en silencio.
Incluso la taquígrafa judicial dejó de escribir por un instante. Silvia parpadeó. «Disculpe, no quiero 5.000 euros al mes», repitió Elena. «Retiro esa solicitud». Marco dejó escapar una exhalación ruidosa, riéndose aliviado. Por fin entró en razón. Sabe que no puede ganar. Se giró hacia el juez. «¿Ve? Solo está perdiendo el tiempo del tribunal. Solo quiere atención. Sin embargo», continuó Elena, y no ignorándolo, «sí quiero hablar sobre los activos, específicamente la valoración de mi negocio fallido, las creaciones de arcilla de Elena». Marco resopló. «Dios, allá vamos. ¿Quiere que le compre su horno de cerámica? Bien, le daré 500 euros por las macetas». «Señor Durán», dijo Elena, abriendo su sobremanila, «usted y sus abogados han pasado meses burlándose de mi negocio. Lo llamaron deducción fiscal y un hobby. Usted firmó un documento legal que indica que no quería absolutamente ninguna reclamación sobre él. ¿Correcto? No quiero tu sucia tienda de arcilla, Elena», espetó Marco. «Quiero que se firme el decreto de divorcio. Quédate con tu tiendecita. Vende tazas en Etsy. No me importa. Así que, para que quede claro», Elena se dirigió al juez, «el demandante está dejando constancia bajo juramento, renunciando a todos los derechos sobre la entidad conocida como las creaciones de arcilla de Elena y todas sus subsidiarias y participaciones a perpetuidad». «¡Cállate!», gritó Marco, perdiendo los estribos. «Renuncio a ello. No vale nada. Juez, ¿podemos terminar con esta farsa?». Silvia Córdoba parecía incómoda. ¿Era un tiburón? Y los tiburones huelen la sangre en el agua. Algo no estaba bien. ¿Por qué Elena estaba tan tranquila? ¿Por qué se estaba centrando en un negocio que generaba 0 ingresos? «Su señoría», dijo Silvia lentamente, «nos gustaría revisar los documentos con respecto a esta entidad antes de finalizar la renuncia». «Demasiado tarde», dijo Elena bruscamente. «Lo acaba de decir bajo juramento. Está en el registro». El juez Herrera asintió. El testigo ha dejado clara su posición. No quiere ninguna parte del negocio de la demandada. «Proceda, señora Fuentes». Elena sacó un documento del sobre. No era una declaración de impuestos. Era un certificado de constitución de las Islas Caimán, grapado a una escritura del Estado de Panamá. «Marco», dijo Elena, bajando su voz una octava, perdiendo toda la vulnerabilidad temblorosa que había mostrado antes. «Tenías razón en una cosa. Mi negocio de cerámica no generó dinero. No fue diseñado para eso». «¿Entonces qué es?», preguntó Marco, frunciendo el ceño. «Es una sociedad holding», dijo Elena. «¿Que posee qué? ¿Jarras sin vender?». Elena sonrió. Era una sonrisa fría y peligrosa que Marco nunca había visto antes. «No», dijo. «Posee los derechos de propiedad intelectual sobre el algoritmo de cifrado que utiliza para Durán Innovación». La sala se quedó en silencio sepulcral. Marco se puso pálido. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nunca revisaste los registros de derechos de autor, ¿verdad, Marco? Estabas demasiado ocupado eligiendo joyas para Jessica», dijo Elena, señalando a la amante, que ahora parecía muy nerviosa. «Hace 3 años, cuando luchabas por arreglar el código de tu plataforma de seguridad, yo lo arreglé. Escribí el parche. Y como lo hice en mi propio tiempo, en mi propio ordenador portátil, canto, como usted tan elocuentemente señaló, yo era solo un ama de casa que no contribuía en nada a su empresa. Registré la patente bajo mi propia LLC». «¡Eso es una mentira!», gritó Marco, levantándose en el estrado de los testigos. «Yo escribí ese código». «No, tú escribiste la interfaz», corrigió Elena. «Yo escribí el motor». «Y las creaciones de arcilla de Elena posee el 100% de la patente del protocolo Escudo Durán», se dirigió al juez. «Y dado que el señor Durán acaba de renunciar a todos los derechos sobre mi negocio y sus participaciones, técnicamente me acaba de entregar el control total sobre el software que dirige toda su empresa.
El rostro de Silvia Córdoba se puso blanco. Comenzó a hojear frenéticamente sus archivos. Su señoría, esto es una litigación de emboscada. No es una emboscada, dijo Elena con calma. Es un negocio. Pero eso no es lo único, Marco. Elena volvió a meter la mano en el sobre. También te burlaste de mí por tener 42 euros en mi cuenta corriente. Asumiste que eso era todo lo que tenía. Estás arruinada, tartamudeó Marco, con el sudor perlado en la frente. Vi los extractos. Viste los extractos de mi cuenta del hogar, dijo Elena. La que me diste para la asignación. Pero no sabía sobre mi herencia. ¿Los 50,000? Marco se rió nerviosamente. Eso ya se fue. No, dijo Elena. No esa herencia. Estoy hablando del fideicomiso de mi abuelo. Él falleció hace 6 meses. Estabas demasiado ocupado trabajando hasta tarde para venir al funeral. ¿Recuerdas? Elena sacó un membrete bancario. Era papel grueso, de color crema, con relieve dorado. El logo en la parte superior decía Banco Santander Privado, División de Grandes Patrimonios. Mi abuelo fue don Pedro Fuentes, barón de Valencia, dijo Elena. A él no le caías bien, Marco. Pensaba que eras un trepador pomposo. Así que puso mi herencia en un fideicomiso ciego hasta que yo cumpliera 35 años o me divorciara. Le entregó el papel al alguacil para que se lo diera al juez. El juez Herrera tomó el papel y se puso las gafas. Sus cejas se levantaron tanto que casi tocaron su línea del cabello. Miró el papel, luego a Elena, luego a Marco. Señora Fuentes, dijo el juez, con la voz llena de genuino shock. ¿Esta cifra es correcta? Sí, su señoría, respondió Elena. Señor Durán, dijo el juez, mirando al hombre arrogante que ahora temblaba. Usted se burló de su exesposa por tener 42 euros. Según este extracto certificado, la señora Fuentes posee actualmente activos líquidos por valor de más de 180 millones de euros. El jadeo que recorrió la sala fue más fuerte que un disparo. Jessica, la amante, jadeó audiblemente. ¿200 millones? Marco parecía que iba a vomitar. Agarró la barandilla del estrado de los testigos. Eso es imposible. Ella no es nadie. No soy nadie, aceptó Elena, mirándolo fijamente. Solo soy la exesposa que intentaste aplastar. Pero aquí está el giro, Marco. No quiero tu dinero. Tengo mucho del mío. Dio un paso más cerca del estrado, pero sí quiero justicia. Y dado que las creaciones de arcilla de Elena es dueña de su software, estoy emitiendo formalmente una orden de cese y desistimiento. Está utilizando mi tecnología sin licencia. Exijo que Durán Innovación apague sus servidores. Con efecto inmediato. Pregunta interactiva. Increíble giro. Marco subestimó a Elena. ¿Pero crees que 180 millones de euros valen la pena para dejarlo arruinado? ¿O Elena debería haber tomado su dinero y haberse ido? Dime tu opinión en los comentarios. El juez Herrera golpeó su mazo, luchando por hacerse oír por encima del murmullo de la galería. Orden en esta corte. El ruido cesó, pero la tensión era eléctrica. Marco Durán permaneció congelado en el estrado de los testigos. Su rostro una máscara de incredulidad y furia en rápido aumento. Miró a Elena, la miró de verdad, por primera vez en años. Ya no vio a la mujer que remendaba sus calcetines o cocinaba sus comidas. Vio una amenaza masiva de cientos de millones de euros. Tomaremos un receso de 1 hora, anunció el juez Herrera, observando la caótica escena. Señor Durán, señora Fuentes, o debería decir, baronesa Fuentes, les sugiero a ambos que utilicen este tiempo para hablar con su asesor legal. Si lo que dice la señora Fuentes es cierto con respecto a los derechos de propiedad intelectual, este caso de divorcio acaba de convertirse en una pesadilla de litigio corporativo. El mazo resonante todos en pie. Elena recogió sus papeles con calma. No miró a Marco.
Simplemente se giró y caminó hacia las pesadas puertas de roble. «Elena, espera». Marco salió a trompicones del estrado de los testigos, casi tropezando con el escalón. Silvia Córdoba lo agarró del brazo, sus uñas hundiéndose en la chaqueta de su traje. «Marco, no hables con ella sin mi presencia», siseó Silvia. «Ya has hecho suficiente daño renunciando a los derechos de su empresa». Marco se la sacudió de encima. «Está mintiendo, Silvia. Tiene que ser. 200 millones de euros. Es un documento falso». Lo imprimió en la copistería. Salió corriendo al pasillo de mármol, alcanzando a Elena justo cerca de las fuentes de agua. Jessica, la amante, trotó detrás de él con sus tacones de aguja, luciendo confundida y aterrorizada. «¡Elena!», gritó Marco agarrándola del hombro. Elena se dio la vuelta. No se inmutó. Se quitó la mano de la Rebeca como si fuera una pelusa. «No me toques, Marco. Eso es agresión. Y ahora puedo pagar abogados mucho mejores que tú». «Deja el numerito», se burló Marco, inclinándose cerca, su colonia abrumadora en el pequeño espacio. «¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? ¿Crees que un papel te hace poderosa? Yo construí Durán Innovación». «¿Yo? Tú eras solo el ruido de fondo. Yo era el motor, Marco», dijo Elena con frialdad. «Y ahora soy la arrendadora. Y tú vas a ser desalojado. Te demandaré por fraude», espetó Marco. «Alegaré que robaste secretos de la empresa para registrar esa patente. Te enterraré en litigios durante 20 años. Puede que hayas heredado dinero, pero no tienes el estómago para una guerra. Eres débil. Siempre lo fuiste». «Ella ya no está sola, señor Durán». La voz vino de los ascensores. Era profunda, de barítono, e inspiraba respeto instantáneo. Un hombre dio un paso adelante. Era mayor, tal vez de unos 60, con el pelo plateado y un traje que costaba más que el coche de Marco. Llevaba un maletín de cuero que parecía haber visto el interior del Tribunal Supremo más de una vez. Silvia Córdoba, que acababa de alcanzarlos, se detuvo en seco. Su rostro se puso pálido. «¿Harrison? Harrison Thorne». Marco miró a su abogada. «¿Quién es este tipo?» «Harrison Thorne», susurró Silvia, con la voz temblorosa. «Es el socio gerente de Thorne, Blackwood y Socios. Representa a la familia real. Él no hace casos de divorcio. Lo hago cuando la clienta es la hija de mi amigo más antiguo», dijo Harrison, acercándose a Elena. Puso una mano protectora sobre su hombro. «Hola, Elena. Tu abuela te envía su cariño». «Gracias, Harrison», dijo Elena, sonriendo cálidamente. «Siento arrastrarte a esto». «Tonterías», respondió Harrison. Dirigió su mirada acerada a Marco. «Señor Durán, señora Córdoba, mi clienta, la baronesa Elena, se ha estado representando a sí misma hoy simplemente para permitirles cavar su propia tumba, y han hecho un trabajo maravilloso. Renunciar a los derechos de la sociedad holding de PE, estrategia brillante». Silvia parecía querer desaparecer en el suelo. «Señor Thorne, claramente ha habido un malentendido con respecto a los bienes gananciales». «No hay malentendido», la interrumpió Harrison. Sacó un documento grueso de su maletín y lo empujó contra el pecho de Marco. «¿Qué es esto?», exigió Marco. «Eso», dijo Harrison, «es una orden de restricción temporal y una orden judicial contra Durán Innovación. Dado que actualmente está utilizando el cifrado Escudo do Durán sin una licencia de las creaciones de arcilla de Elena, lo estamos cerrando. Ya hemos notificado a sus centros de servidores en Barcelona. Se están apagando mientras hablamos». El teléfono de Marco vibró. Luego volvió a vibrar. Luego comenzó a vibrar, continuamente. Lo sacó. Mensajes de su CTO. Su vicepresidente de ventas y sus inversores inundaban la pantalla. Fallo crítico del sistema. Cifrado. Claves revocadas. Datos de clientes expuestos. Tú lo apagaste.
susurró Marco, mirando a Elena con horror. No puedes hacer eso. Tenemos clientes en vivo, bancos, hospitales. Entonces sugiero que negocie una tarifa de licencia, dijo Elena con calma, pero el precio acaba de subir. Significativamente, Marco miró a Jessica. ¡Haz algo!, le gritó. ¡Llama a alguien! Jessica retrocedió. ¿A quién se supone que debo llamar, Marco? Yo planeo tu menú del almuerzo. ¡Eres una inútil!, rugió Marco. Su fachada de multimillonario tranquilo se desmoronó por completo. Todos a mi alrededor son inútiles, señor Durán, advirtió Harrison, dando un paso adelante. Le sugiero que baje la voz antes de que añada acoso a la lista de cargos. Marco jadeó, su rostro rojo. Miró a Elena, buscando a la esposa sumisa que conocía. Elena, cariño, mira, no destruyamos todo lo que construimos. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar esto. Solo vuelve a encender los servidores, por favor. Elena lo miró con lástima. No lo construimos, Marco. Yo lo construí. Tú lo vendiste. Y ahora lo estoy embargando. Se giró hacia Harrison. ¿Vamos a almorzar, Harrison? El sushi de la cafetería parece cuestionable, pero de repente tengo mucha hambre. Después de usted, mi querida, dijo Harrison. Se marcharon, dejando a Marco hiperventilando en el pasillo, su teléfono vibrando como una bomba de tiempo en su mano. Recuerda dejar tu comentario. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Elena? El conteo final. El desplome de Durán. La sesión de la tarde fue un baño de sangre. Con Harrison Thorne, ahora oficialmente registrado como el coasesor de Elena, Silvia Córdoba fue superada. Cada objeción que planteó fue descartada con jurisprudencia oscura que Harrison recitó de memoria. A las 4:07 p.m., el tribunal levantó la sesión por el día. El juez Herrera declaró que, dada la complejidad de la nueva evidencia, el juicio se reanudaría en 2 días. Marco no esperó a sus abogados. Salió corriendo del juzgado, se aflojó la corbata y se dirigió a su Range Rover negro mate. Jessica correteó detrás de él. «Marco, espera. ¿Qué vamos a hacer? Rechazaron mi tarjeta de crédito en el almuerzo». Marco se dio la vuelta en la puerta del coche. «¿Tu tarjeta de crédito?» Marco se rió, un sonido maníaco y aterrador. «Mi empresa está perdiendo 5 millones de euros por hora porque mi ex esposa vengativa acaba de inutilizar nuestro software». «¿Y a ti te preocupa tu tarjeta de crédito?» «Necesito comprar un vestido para la gala del sábado», gimoteó Jessica, ajena a la gravedad de la situación. «¡No hay gala!», gritó Marco, golpeando el techo del coche con la mano. «¡No hay gala, Jessica! No hay casa en Marbella. Si ella no vuelve a encender ese código, Durán Innovación será insolvente el viernes. Estoy arruinado, ¿entiendes? ¡Arruinado!». Jessica se congeló. El color se le fue del rostro. Pero dijiste que tenías cuentas offshore. Dijiste que tenías dinero escondido que ella no podía tocar. Los ojos de Marco se agrandaron. Agarró el brazo de Jessica con fuerza. «Cállate, cállate, idiota. No hables de las Caimán en público». Jessica hizo una mueca, apartando el brazo. «Me estás haciendo daño. Te haré más daño si abres la boca», siseó Marco. «Sube al coche. Vamos a la oficina a triturar todo antes de que Thorne envíe un equipo de investigación». «No», dijo Jessica, dando un paso atrás. Marco se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Dije que no», dijo Jessica, su voz temblando pero ganando fuerza. Ella miró a Marco, sudoroso, desesperado, cruel. Luego miró hacia la salida del juzgado, donde Elena salía, luciendo elegante y serena, con Harrison Thorne abriéndole la puerta de una limusina. Jessica hizo sus cálculos. Tenía 24 años. No estaba casada con Marco. Si él caía, ella no obtenía nada. De hecho, si él estaba ocultando activos ilegales, ella podría ser cómplice. «No voy contigo», dijo Jessica. «Voy a tomar un Uber».
Si te alejas de mí, se acabó, amenazó Marco. Volverás a ser una don nadie. Mejor una don nadie que una esposa de prisión, murmuró Jessica. Se dio la vuelta y se alejó, sacando su teléfono. Marco maldijo. Saltó a su Range Rover y salió del estacionamiento a toda velocidad, casi chocando contra una furgoneta de noticias. 2 horas más tarde, Elena estaba sentada en la biblioteca de la mansión de Harrison Thorne, en el barrio de Salamanca de Madrid. Era un marcado contraste con su pequeño estudio de cerámica. La orden judicial se mantiene, dijo Harrison, sirviendo 2 copas de whisky escocés. Silvia presentó una moción de emergencia para anularla, pero ningún juez la tocará hasta que se verifique la propiedad de la LLC. Y dado que tienes las escrituras de Panamá, estamos sólidos. Va a intentar algo desesperado, dijo Elena, mirando fijamente la chimenea. Lo conozco, no sabe perder. Déjale, dijo Harrison. Los hombres como Marco Durán siempre se ahorcan si les da suficiente cuerda. El mayordomo llamó a la pesada puerta de roble. Señor, hay una joven en la puerta. Dice que es urgente. Dice que tiene información para la baronesa Elena. Elena frunció el ceño. ¿Quién es? Dio su nombre como Jessica, señora. Harrison levantó una ceja. ¿La amante? Esto es interesante. Déjala entrar, dijo Elena. Unos minutos más tarde, Jessica fue conducida a la biblioteca. Parecía pequeña y fuera de lugar, agarrando su bolso de diseñador como un escudo. Sus ojos estaban rojos por el llanto. Elena, dijo Jessica, con la voz temblorosa. Yo no sabía a dónde más ir. Esto es una sorpresa, dijo Elena con frialdad, sin invitarla a sentarse. Normalmente me estás enviando fotos tuyas y de Marco en mis vacaciones. ¿Qué cambió? ¿Bajó el límite de crédito? Jessica se encogió. Me lo merezco. Lo sé. Fui horrible contigo. Marco me dijo que estabas loca. Me dijo que eras mezquina y fría. Y tú le creíste porque te compró pulseras, dijo Elena. ¿Qué quieres, Jessica? Se va a fugar, soltó Jessica. Harrison dejó su vaso. Explícate. En el estacionamiento, dijo Jessica, hablando rápido. Entró en pánico. Me gritó sobre las cuentas de Caimán. Dijo que tenía que ir a la oficina a triturar documentos antes de que enviaras un equipo de investigación. Harrison miró a Elena. Si destruye evidencia de activos ocultos, es posible que nunca recuperemos el valor total de lo que robó del patrimonio conyugal. Hay más, dijo Jessica metiendo la mano en su bolso. Sacó una memoria USB. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. Marco es descuidado, dijo Jessica. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Trata a todos como si fueran estúpidos. Solía hacer que yo sincronizara su teléfono y su ordenador portátil porque no se molestaba en esperar a TI. Olvidó que yo tenía sus contraseñas. Sostuvo la memoria USB. Se sentía ligera, pero el peso de lo que contenía era inmenso. ¿Por qué me das esto?, preguntó Elena. ¿Lo amas? ¿No es así? Amaba el estilo de vida, admitió Jessica, con la voz hueca. Pero hoy, cuando me miró en el estacionamiento, lo vi. No ama a nadie más que a sí mismo, y no voy a ir a la cárcel por él. Jessica respiró hondo. Hay una carpeta allí marcada, Proyecto Quimera. No sé lo que significa, pero cada vez que la abría, se veía asustado. Creo que ahí es donde están enterrados los cadáveres. Harrison se levantó inmediatamente, sacando su teléfono móvil. Elena, conéctalo al portátil aislado allí. Voy a llamar al fiscal. Si está triturando documentos ahora mismo, podemos obtener una orden policial por obstrucción de la justicia. Elena conectó la unidad. Hizo clic en la carpeta marcada Proyecto Quimera. Sus ojos se abrieron como platos mientras escaneaba las hojas de cálculo. Harrison, susurró. Cuelga el teléfono. ¿Qué pasa? No es solo lavado de dinero, dijo Elena, con el rostro pálido. Marco no solo robó mi código, está vendiendo los datos de los usuarios.
Está vendiendo la información de seguridad privada de sus clientes a agencias de inteligencia extranjeras. La habitación se quedó en silencio. Esto ya no era solo un divorcio, era traición. Está vendiendo acceso backdoor al escudo Durán, se dio cuenta Elena. Así es como consiguió a los inversores. Está vendiendo las llaves del castillo. Si eso es cierto, dijo Harrison, con la voz grave, Marco no solo va a perder su empresa, va a ir a prisión federal por el resto de su vida. De repente, sonó el teléfono de Elena. Era un número desconocido. Ella contestó en altavoz. Diga, crees que eres inteligente, ¿verdad? La voz de Marco llegó, distorsionada y maníaca. Se escuchaba ruido de fondo. Estaba en una sala de servidores. Apagaste el código, bien. Pero olvidaste una cosa, Elena. Ríndete, Marco, dijo Elena. Tenemos el libro de contabilidad. No me importa el libro de contabilidad, gritó Marco. Estoy en la oficina y acabo de manipular el sistema de refrigeración en la sala principal de servidores para que falle. En 10 minutos, el calor derretirá las unidades. Mis datos, tu código, la evidencia. Todo se va a quemar. Si no puedo tenerlo, nadie puede. La línea se cortó. Elena miró a Harrison. Tenemos que detenerlo. El coche negro elegante se lanzó por las calles de Madrid, ignorando los semáforos en rojo. En el asiento trasero, Harrison Thorne estaba al teléfono con el jefe de policía. Sí, comisario. Está amenazando con destruir pruebas de delitos federales. Estamos a 3 minutos. Envía al equipo de la ESU ahora. Elena se sentó a su lado, sus nudillos blancos mientras agarraba la manija de la puerta. No le preocupaba el dinero. Le preocupaba el código. Si Marco derretía esos servidores, las claves de cifrado se perderían. Y miles de clientes inocentes, hospitales, bancos, escuelas, tendrían sus datos expuestos a los hackers a los que Marco había vendido acceso. Él no entiende la física, murmuró Elena, viendo la ciudad pasar borrosa. Si desactiva la refrigeración líquida y anula el apagado térmico, las baterías de respaldo en esa habitación explotarán antes de que se derritan las unidades. Se va a matar. Frenaron bruscamente frente a la sede de Durán Innovación. El edificio con fachada de vidrio estaba oscuro, excepto por las luces estroboscópicas rojas intermitentes de emergencia en la planta baja. ¡Espera a la policía!, gritó Harrison, mientras Elena abría su puerta. No hay tiempo, gritó Elena. Se quitó los tacones y corrió descalza hacia la entrada. Llegó al escáner biométrico. Estaba parpadeando en rojo. Bloqueo iniciado. Elena no entró en pánico. Marcó una secuencia de números en el teclado de anulación manual. No era el código de Marco. Era el código de modo Dios que ella había escrito en el sistema de seguridad del edificio hace 3 años. Una puerta trasera que creó cuando Marco olvidó su placa por 10ª vez. Acceso concedido. Bienvenida, administradora. Las puertas se abrieron con un silbido. Elena corrió hacia los ascensores, pero estaban bloqueados. Subió por la escalera de emergencia, subiendo 4 tramos hasta el piso del servidor. El calor la golpeó en el momento en que abrió la puerta del pasillo. Era como entrar en un horno. El aire olía a ozono y plástico quemado. Irrumpió en la sala principal de servidores. Marco estaba allí. Había tomado un hacha de incendios del estuche de emergencia en la pared y estaba destrozando las consolas de control. Las chispas caían a su alrededor. Parecía trastornado. Sin corbata. Su camisa empapada en sudor. Sus ojos desorbitados e inyectados en sangre. ¡Para!, gritó Elena, su voz resonando por encima del rugido de los ventiladores moribundos. Marco se dio la vuelta, levantando el hacha. Se rió, un sonido entrecortado y áspero. Tú, negrito, ¿viniste a ver los fuegos artificiales? Llegas tarde, Elena.
Ya estamos a 50 grados aquí dentro. Otros 10 minutos y los discos se deformarán. Sin evidencia, sin influencia. Yo gano. No estás ganando, Marco. Estás creando una bomba, gritó Elena, acercándose a pesar del calor. Las baterías de litio-ion de respaldo están justo detrás de ti. Si la temperatura alcanza los 60 grados, entrarán en fuga térmica. Vaporizarás todo este piso. ¡Mientes!, gritó Marco, blandiendo el hacha hacia un bastidor de servidores. El vidrio se hizo añicos. Solo quieres el código. Quieres quedarte con mi empresa. No es tu empresa, gritó Elena, encontrando una fuerza que había enterrado durante años. Yo escribí el código. Yo diseñé la arquitectura. Yo construí esto mientras tú me engañabas. Nunca fue tuya. Marco se detuvo. Jadeó, apoyándose en el mango del hacha. La verdad lo golpeó más fuerte que el calor. Yo te hice, se burló, aunque su voz tembló. No eras nada sin mí. Yo era un genio sin ti, corrigió Elena. Contigo fui una víctima, pero eso termina esta noche. Ella se movió hacia la consola principal. No la toques. Marco levantó el hacha de nuevo, caminando hacia ella. Suelte el arma. La voz resonó desde la puerta. 3 oficiales de la Policía Nacional, con equipo táctico, estaban allí, con las armas desenfundadas y apuntando directamente al pecho de Marco. Harrison Thorne estaba justo detrás de ellos, luciendo inusualmente despeinado, pero ferozmente decidido. «Policía, suéltela ahora». Marco miró a la policía, luego a Elena, luego a los servidores humeantes. Por un segundo, pareció que iba a atacar a los oficiales. «Hazlo, Marco», dijo Elena en voz baja. «Añade agresión a un oficial a los cargos de traición. Hazlo fácil para ellos». Los hombros de Marco se hundieron. El hacha cayó al suelo con un estruendo. Cayó de rodillas, enterrando su rostro entre sus manos. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó el oficial principal. 2 oficiales se apresuraron. Ataron las manos de Marco con bridas y lo arrastraron fuera de la habitación. Elena no lo vio irse. Corrió hacia la consola. Sus dedos volaron sobre el teclado. La pantalla parpadeaba, advirtiendo de un fallo térmico inminente. Anulación del sistema. Iniciar ventilación de emergencia. Despliegue de gas jalón. ¡Activado! ¡Todos fuera!, gritó Elena a Harrison y al oficial restante. Despliegue de gas en 10 segundos. Salieron corriendo al pasillo y cerraron de golpe la pesada puerta contra incendios. Un fuerte estruendo sacudió las paredes mientras el sistema de extinción de incendios arrojaba el gas químico a la habitación, succionando instantáneamente el oxígeno y enfriando el equipo. Elena se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Estaba sudando, cubierta de hollín y temblando. Harrison se arrodilló a su lado. ¿Lo salvaste? Elena levantó la vista. Una sonrisa cansada cruzó su rostro. Salvé los datos de los clientes, dijo. Pero el proyecto Quimera no lo eliminé. ¿Qué hiciste? Lo puse en cuarentena, dijo Elena. Empaqueté cada correo electrónico, cada transacción, cada trato secreto que Marco hizo con agentes extranjeros y acabo de autoenviarlo a la División Cibernética de la Policía Nacional. Harrison se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con asombro. Recuérdame que nunca te haga enojar, baronesa Fuentes. El nuevo amanecer de la baronesa. 3 meses después, la caída de Marco Durán fue la noticia más importante del año. Los medios la apodaron el crack de Durán. Las imágenes de él, siendo arrastrado fuera de su edificio esposado, se reproducían en bucle en todos los canales de noticias, desde Madrid hasta Tokio. Pero hoy, el circo finalmente estaba terminando. Elena se sentó en la primera fila del juzgado federal. Esta vez, no llevaba una Rebeca de segunda mano.
Llevaba un traje blanco Alexander McQueen, hecho a medida, que gritaba poder y elegancia. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros. Parecía en todos los sentidos la heredera multimillonaria que era. Junto a ella se sentó Jessica. La ex amante se había convertido en testigo de Estado. A cambio de su testimonio y la memoria USB, se le había concedido inmunidad. Parecía humilde, vestida con un simple vestido azul marino, manteniendo la cabeza baja. «Todos en pie», anunció el alguacil. El juez Herrera, que había solicitado supervisar la disolución final de activos, se sentó en el estrado. Pero la sentencia penal estaba siendo manejada por una jueza federal, una mujer estricta llamada Jueza Morales. Marco fue conducido adentro. Parecía un fantasma de lo que fue. Su cabello estaba rapado, había perdido 10 kilos, y el mono naranja de la prisión apagaba su tez. No miró a la galería, miró al suelo. «Distinguido señor Durán», comenzó la jueza Morales, «usted se ha declarado culpable de 17 cargos de fraude electrónico, 3 cargos de espionaje corporativo y 2 cargos de violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional». La jueza hizo una pausa, mirando por encima de sus gafas. Sus acciones fueron impulsadas por la codicia y una asombrosa cantidad de arrogancia. No solo defraudó a su esposa, sino que también puso en peligro la seguridad nacional para llenarse los bolsillos. Construyó una vida sobre mentiras, y cuando esa vida fue amenazada, intentó destruir la evidencia. Marco no dijo nada. «Es el juicio de este tribunal», continuó, «que usted sea sentenciado a 25 años en una penitenciaría federal, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 20 años. Además, todos los activos en poder de Durán Innovación deben ser incautados y liquidados para pagar la restitución a las víctimas». Marco cerró los ojos cuando el mazo cayó. 25 años. Sería un anciano cuando saliera. Mientras los alguaciles se movían para llevárselo, Marco se detuvo. Giró la cabeza y miró a Elena. «¿Por qué?», graznó. «Tenías el dinero, tenías la herencia. Podrías haberte ido. ¿Por qué tuviste que quemarme?». Elena se puso de pie. La sala se quedó en silencio. «Porque Marco», dijo, su voz llegando claramente a la parte trasera de la sala, «te burlaste de mí. Le dijiste al mundo que no valía nada. Le dijiste al tribunal que yo era una carga». Ella dio un paso más cerca de la barandilla. «Que no te quemé porque te odiara. Lo hice para mostrarte que la carga era la que te sostenía todo el tiempo. No caíste porque te empujé. Caíste porque dejé de cargarte». Marco la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Finalmente entendió. Los alguaciles lo agarraron de los brazos. «Vámonos, Durán». Lo arrastraron por la puerta lateral. Se había ido. El juez Herrera, que supervisaba el lado civil del asunto, se aclaró la garganta. «Baronesa Fuentes», dijo Stern, con un tono respetuoso en su voz. «Con respecto a la demanda civil, con los activos del señor Durán incautados, el tribunal le otorga la propiedad total de la propiedad intelectual, conocida como el Protocolo Escudo Durán, para ser devuelta a su sociedad holding, las creaciones de arcilla de Elena». Una ola de risas recorrió la sala ante el nombre. Elena sonrió. «Gracias, su señoría. Sin embargo, cambiaré el nombre de la empresa con efecto inmediato». «¿A cuál?». «Fuentes Seguridad», dijo Elena. «Y ya he contratado a una nueva CEO». Se giró y miró a Jessica. Jessica levantó la vista, conmocionada. «¿A mí?». «No», se rió Elena. «A ti no. Necesitas ir a la escuela de negocios y aprender un oficio, Jessica. He contratado a una mujer llamada Sara, la ingeniera principal que Marco despidió hace 2 años porque se quedó embarazada.
Ella dirigirá la empresa correctamente. Elena recogió su bolso, un nuevo Birkin que combinaba con su traje. Pero Jessica, añadió Elena, sí te he creado un pequeño fondo educativo. Considéralo un agradecimiento por la memoria USB. No lo malgastes en joyas. Jessica rompió a llorar de gratitud. Gracias, Elena. Gracias. Elena salió de la sala del tribunal, Harrison Thorne a su lado. Los paparazzi esperaban afuera, un mar de luces intermitentes. Baronesa Fuentes, Baronesa Fuentes. ¿Cómo se siente al derribar a su exmarido? Baronesa Fuentes, ¿qué va a hacer con sus miles de millones? Elena se detuvo en los escalones del juzgado. Se puso las gafas de sol. Voy a ir a mi estudio de cerámica, dijo a las cámaras. Tengo una maceta de arcilla que necesito terminar. Va a ser una obra maestra. Subió a la limusina. Cuando la puerta se cerró, no miró hacia atrás al juzgado. Miró hacia adelante a un futuro que era finalmente, completamente suyo, un año después. El horizonte de Madrid se veía diferente desde la esquina de la oficina, en el piso 40. Se veía más brillante, más limpio. Elena Fuentes estaba junto a las ventanas de suelo, a techo de Fuentes Seguridad. La oficina ya no se parecía a la casa de fraternidad, de código de hombres que Marco había diseñado. La caoba oscura y opresiva había desaparecido, reemplazada por vidrio elegante, roble claro y paredes vivas de vegetación. La energía también era diferente. La gente no corría por miedo a que les gritaran. Estaban trabajando, riendo y colaborando. Sara, la nueva CEO que Elena había reincorporado, entró con una tableta. Estaba radiante, embarazada de su segundo hijo y llevando a la empresa a su trimestre más rentable de la historia. Acabamos de conseguir el contrato con la Federación Bancaria Suiza, dijo Sara, sonriendo. Dejaron a su antiguo proveedor en el momento en que vieron nuestra nueva demostración de cifrado cuántico. Eres un genio, Elena. Elena sonrió, apartándose de la vista. Yo solo escribí el código, Sara. Tú cierras el trato. ¿Cómo van los números? Un 200% más, dijo Sara. Y el precio de las acciones se está estabilizando en un máximo histórico. Pero hay un pequeño problema abajo. La sonrisa de Elena se desvaneció ligeramente. ¿Problema? Seguridad detuvo a una mujer en el vestíbulo, dijo Sara, luciendo incómoda. No tiene cita y se niega a irse. Dice que es de la familia. Elena sintió un escalofrío, a pesar de la cálida luz del sol que entraba. Sabía exactamente quién era. Que suba, dijo Elena en voz baja. Terminemos con esto. 10 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron y salió Beatriz Durán. La madre de Marco parecía más vieja de lo que Elena recordaba. La mujer que solía criticar el polvo de Elena y se quejaba de que su cocina era demasiado plebeya, ahora parecía frágil. Su traje Chanel era de hace algunas temporadas y su cabello estaba un poco menos perfectamente peinado. Pero sus ojos eran los mismos, afilados, calculadores y llenos de superioridad fuera de lugar. Beatriz entró en la oficina, ignorando a Sara, y golpeó su bolso sobre el escritorio de Elena. «Tienes un gran descaro», espetó Beatriz, su voz temblando de indignación. Elena no se levantó. Se reclinó en su silla. ¿Quién dando el mouse? Hola, Beatriz. ¿A qué debo el placer? Asumo que estás ocupada visitando a Marco en la prisión federal. No pronuncies su nombre, chilló Beatriz. Mi hijo se está pudriendo en una celda por tu culpa. Tú lo tendiste, lo sedujiste a esa vida y luego te volviste contra él como una serpiente. Elena se rió. Fue una risa genuina e incrédula. ¿Yo lo seduje al espionaje corporativo? Beatriz, yo le estaba rogando que pagara la factura de la luz, mientras él te compraba broches de diamantes. Era un buen proveedor, gritó Beatriz.
Cuidaba de su madre. Y ahora, el gobierno se llevó todo. Se llevaron mi casa en Alicante. Se llevaron mi coche. Incluso congelaron mi pensión, porque fue financiada por activos ilícitos. Estoy viviendo en un piso de alquiler en Usera, Elena. ¿Usera? Dijo Elena con sequedad. Escuché que Usera es encantador en esta época del año. ¿Qué quieres, Beatriz? Beatriz se enderezó la chaqueta, tratando de recuperar su antigua autoridad. Quiero lo que es mío, Marco me dijo. Me dijo que antes de que secuestraras la empresa, había reservado un fondo fiduciario para mí. Un fondo para imprevistos. Dijo que tienes acceso a las cuentas antiguas. No hay fondo, dijo Elena. Marco se gastó todo en sí mismo, en sus amantes y en ti. Mentirosa, siseó Beatriz. Ahora tienes miles de millones. Eres la baronesa Fuentes, ¿no es así? ¿La hija del barón? Tienes tanto dinero que podrías quemarlo. Y aún así dejas que tu suegra se muera de hambre. Ex-suegra, corrigió Elena. Y no te estoy dejando morir de hambre. Te estoy dejando experimentar la realidad. El rostro de Beatriz se retorció. Se inclinó sobre el escritorio, su voz cayendo a un susurro venenoso. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que ahora eres una reina de la alta sociedad? Sigues siendo la misma huérfana patética que Marco encontró en esa escuela de arte. Nunca serás una de nosotras. Eres fría. Por eso te engañó. No pudiste mantener feliz a un hombre. La habitación se quedó en silencio. Sara, de pie en la esquina, parecía lista para llamar a seguridad. Pero Elena no se inmutó. Se levantó lentamente. Caminó alrededor del escritorio hasta que estuvo cara a cara con Beatriz. Tienes razón, Beatriz, dijo Elena suavemente. No pude mantenerlo feliz. ¿Sabes por qué? Porque eres inadecuada, se burló Beatriz. No, dijo Elena, su voz dura como el acero. Porque él era un agujero negro. ¿Y sabes quién lo hizo así? Tú lo hiciste. Beatriz parpadeó desconcertada. Le enseñaste que tenía derecho a todo, continuó Elena acercándose. Le enseñaste que las reglas eran para los pobres. Le enseñaste que las mujeres eran accesorios. Tú creaste el monstruo que destruyó esta empresa. Marco no fracasó por mí. Fracasó porque estaba tratando de llenar el vacío que tú pusiste dentro de él. Elena caminó hacia la puerta y la abrió. Miré el libro de contabilidad, Beatriz. Los fondos del proyecto Quimera. Una gran parte de ese dinero de traición no fue para Marco. Fue a Beatriz Durán Consulting. Te estaba pagando 50,000 euros al mes por no hacer nada. Beatriz palideció. Eso fue por consejos de diseño de interiores. Fue lavado de dinero, dijo Elena. El FBI se lo perdió porque estaba enterrado bajo empresas pantalla. Pero yo tengo los archivos. Podría enviarlos al fiscal ahora mismo. Recibirías de 5 a 10 años como cómplice. Beatriz comenzó a temblar violentamente. La arrogancia se evaporó, reemplazada por puro terror. Por favor, susurró Beatriz. Yo soy una anciana. No lo hagas. Entonces vete, dijo Elena, señalando el ascensor. Sal de mi edificio. Sal de mi vida. Si alguna vez me contactas, o a la prensa, o a cualquier persona asociada con esta empresa otra vez, presionaré enviar ese correo electrónico. ¿Entiendes? Beatriz asintió frenéticamente. Agarró su bolso y salió corriendo de la oficina, luciendo pequeña y derrotada. No miró hacia atrás. Sara dejó escapar un largo aliento. Recuérdame nunca estar en tu lado malo, jefa. Ella no volverá, dijo Elena, cerrando la puerta. Sintió un peso levantarse de sus hombros, que no se había dado cuenta de que estaba allí. El último vínculo con la toxicidad del pasado fue cortado. Ahora, dijo Elena, volviéndose hacia Sara con una sonrisa. Creo que tenemos una gala para la que prepararnos.
La gala benéfica de la Fundación Fuentes fue el evento de la temporada. El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid se transformó en un país de las maravillas invernal, de rosas blancas y candelabros de cristal. Elena estaba en la parte superior de la gran escalera. Llevaba un vestido de noche verde esmeralda, hecho a medida que abrazaba su silueta, combinado con los diamantes de la familia Fuentes, joyas que habían estado guardadas en una bóveda durante décadas. Parecía majestuosa, imparable. Mientras descendía las escaleras, la sala se quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Eran las mismas personas que la habían rechazado cuando era la esposa ratón de Marco. Ahora clamaban por su atención. Harrison Thorne estaba esperando al pie de las escaleras, sosteniendo 2 copas de champán. Junto a él estaba un hombre que Elena no había conocido formalmente, aunque lo había visto en reuniones. Era alto, con cabello oscuro y ojos que contenían una chispa de inteligencia y bondad. Llevaba un esmoquín como si hubiera nacido en él. «Elena», dijo Harrison, inclinándose ligeramente, «te ves magnífica». «Gracias, Harrison», respondió Elena, «y gracias por manejar la situación con el traslado de la prisión. Escuché que Marco está disfrutando de sus nuevas comodidades en Castilla y León. Hace mucho frío allí», señaló Harrison con una sonrisa burlona. «Elena, me gustaría presentarte a mi sobrino. Acaba de volar desde Londres para dirigir nuestro departamento de litigios internacionales. Julian Blackwood». El hombre alto dio un paso adelante y tomó la mano de Elena. No la besó. Eso habría sido presuntuoso. Simplemente la sostuvo con un agarre firme y cálido. «Es un honor, baronesa Fuentes», dijo Julián. Su voz era profunda, con un refinado acento británico. «Seguí su trabajo en los protocolos de cifrado. La forma en que reestructuró la arquitectura del núcleo fue poética». Elena levantó una ceja. «¿Leíste el código?» «Estudié un poco de informática en Oxford antes de dedicarme al derecho», sonrió Julián. «Prefiero la lógica al caos. Lo que hiciste no fue solo justicia, Elena. Fue elegante». Elena sintió un rubor en sus mejillas que no tenía nada que ver con el champán. Durante años, Marco había puesto los ojos en blanco ante su charla tecnológica. La había llamado aburrida. Aquí había un hombre que la llamaba poética. «¿Te gustaría bailar?», preguntó Julián, ofreciéndole su brazo. Elena dudó por una fracción de segundo. La vieja Elena, la que había sido abatida por las críticas, habría dicho que no. Se habría preocupado por pisarle los pies o que la gente se quedara mirando. Pero esa mujer ya no existía. «Me encantaría», dijo Elena. Se dirigieron a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals. Julián la guió sin esfuerzo. No intentó dominar el espacio. Se movió con ella. «Me enteré de lo que pasó hoy», dijo Julián suavemente mientras giraban. «Con la madre de Marco. Eso fue valiente. Fue necesario», dijo Elena. «Terminé de cargar con el equipaje de otras personas». «Bien», dijo Julián, mirándola a los ojos. «Porque tienes mucho que construir. El mundo está observando a Fuentes Seguridad». «Que miren», dijo Elena, sonriendo. «Ya no tengo nada que ocultar». Mientras la música aumentaba, Elena miró alrededor de la sala. Vio a sus amigos, a sus empleados leales, su nueva vida. Había entrado en el fuego como una víctima y había salido como una reina. Había perdido a un marido que no la amaba, pero había encontrado lo único que le había faltado todo el tiempo: a sí misma. Y mientras Julián la hacía girar, riendo, Elena supo que este no era el final de su historia. Era solo el principio. Final de la historia. Y esa es la increíble historia de Elena Fuentes. Pasó de ser objeto de burla en un tribunal por tener 42 euros a convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo tecnológico. Es un poderoso recordatorio de que nunca se debe subestimar a alguien
solo porque es callado. Marco Durán pensó que era intocable porque tenía un traje elegante y una voz fuerte. Pero olvidó la regla de oro. Sé amable con las personas en tu camino hacia la cima, porque podrías encontrarlas en tu camino hacia abajo. Elena no solo obtuvo venganza, obtuvo justicia. Ella demostró que el verdadero valor no se trata de lo que vistes o con quién sales. Se trata de lo que construyes y cómo tratas a las personas. Marco construyó un castillo de naipes sobre mentiras y Elena construyó una fortaleza sobre la verdad. ¿Qué piensas? ¿Marco merecía 25 años? ¿O fue demasiado duro? ¿Y qué habrías hecho tú si tu suegra apareciera exigiendo dinero después de todo lo que hizo? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Leo todos y cada uno. Si disfrutaste de esta historia de karma instantáneo y justicia, por favor, destruye ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y toca la campana de notificación para que nunca te pierdas una nueva historia. Subimos drama completamente nuevo todos los días. Gracias por vernos y recuerda, la verdad siempre sale a la luz al final. Nos vemos en el próximo video.